Ok, muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a este espacio que hemos colocado Hay Esperanza. Saludos, soy el pastor Roberto Marcelletti, bienvenido a este tiempo en la palabra de Dios. Un tiempo que podría ser también colocado un tiempo teológico, un tiempo de esperanza, porque lo primero que quiero dejar con este programa o con este espacio es que tenemos esperanza, porque hay un Dios que está sentado sobre su trono, orquestando todas las cosas para su gloria y para nuestro bien. Lo segundo, después de cada tema tocado, al final de la reflexión vamos a dejar siempre por sentado que hay esperanza. Será mi última y única respuesta al final de todo el espacio, porque esa esperanza no está en ti y en mí, esa esperanza está puesta en aquel que es el creador de todas las cosas. Esa esperanza la podemos hallar en la palabra de Dios, un libro donde habla de una esperanza que se perdió, pero luego habla de una esperanza que ha sido recobrada a través de Cristo Jesús, y esa es la esperanza de la cual hoy te quiero hablar. Sobre todo, y quiero instarte o quiero animarte a que busques esa esperanza en el único lugar que la puedes buscar. Hablando un poco, haciendo un recuento, la vez pasada estuvimos hablando sobre la Biblia, porque todos los temas que vamos a tocar van a estar desde una óptica o una cosmovisión bíblica. Y pudimos hablar de la importancia de la Biblia, pudimos hablar de los atributos de la palabra de Dios, pudimos hablar y dijimos que la Biblia, el estudio de la Biblia se llama la bibliología, y que luego definimos un concepto de lo que era la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios expresada en palabras humanas. Un término sencillo que pudimos conseguir para definir qué es la palabra de Dios. Hablamos que la palabra de Dios está constituida por un Antiguo Testamento, un Nuevo Testamento, está constituida por 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, que fue escrita en un periodo de 1500 años por 40 personas de diferentes lugares, de diferentes países. Fue escrita la palabra de Dios. Hablamos de los atributos de la Biblia. La Biblia, como un libro vivo, tiene atributos. Los atributos de la palabra de Dios, lo primero es la inspiración. Esa Biblia fue inspirada, respirada, exhalada por Dios, y utilizó a diferentes tipos de hombres, diferentes épocas, utilizando su intelecto, sus personalidades y los diferentes estilos. Así que la Biblia es un libro único, un libro vivo y un libro que da vida. Pudimos también hablar de que todo cristiano, porque para hablar de esos temas primero tenemos que ir a la Biblia, y hoy vamos a hablar a quién primero también tenemos que ir a Dios, ¿verdad? El estudio del cristianismo empieza en Dios, no puede empezar en nosotros, no puede empezar las situaciones, tiene que empezar en Dios, pero primero debemos sentar que lo que vamos a hablar está en la palabra de Dios, y esta es mi intención en este día, es hablar de la existencia de Dios, de la existencia de Dios. Entonces hablamos también de la inspiración, hablamos de la infalibilidad, o sea que todo aquel que es creyente cree que la Biblia es incapaz de errar, la Biblia no contiene errores, y es una gran diferencia que tenemos los creyentes, los cristianos, los seguidores de Jesús, de otras corrientes. Creemos que la Biblia no tiene errores, y lo pudimos comprobar en el programa o el espacio pasado a través de diferentes tipos, la historia, lo pudimos comprobar a través de la arqueología, a través de la misma relación del hombre con este libro vivo, y también pudimos hablar que la Biblia es inerrante. Inerrante es que ella hace todo lo que afirma es verídico, ¿okay? Estamos viviendo hoy esta semana, la semana de la pasión, la semana de la muerte y resurrección de Cristo, y todo eso ha sido sacado de este libro. Entonces creemos en esto, debemos creer en todas las cosas que dice la palabra de Dios, del creacionismo, todas las cosas. Si tenemos ya duda, entonces estamos fallando en esa fe. Dice la Biblia que cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces también hablamos de la claridad. La Biblia tiene un atributo que es la claridad. La Biblia tiene todas las cosas claras que necesita el hombre para crecer y vivir en este mundo. Hay cosas en la Biblia que no son de fácil interpretación, pero las cosas claras y sencillas que necesitamos, las necesarias para vivir como un cristiano, las necesarias son claras para crecer, para hacerse cristiano también. Hablamos también de otro atributo de la Biblia que se llama
La necesidad. El hombre necesita la palabra de Dios. Es necesaria para conocer a Dios, para conocer su carácter. La Biblia es clara. Dice la Biblia que ella hace al sencillo, a la persona que quizás no tiene una formación intelectual, la Biblia le transforma en sabiduría, hace sabio al sencillo. Y hoy queremos hablar, eso es un resumen de lo que hablamos la semana pasada, o sí, el sábado pasado. Quiero hablarte de la existencia de Dios. La existencia de Dios es un tema polémico para estos tiempos, polémico como desde el siglo XX para acá, pero antes no se dudaba tanto. No había tanto ateísmo práctico. Y hoy queremos hablar un poco de algunas cosas, porque no existen los ateos, aunque ellos digan que son ateos. La palabra de Dios dice que no hay ni uno que sea ateo. Pero no nos adentremos a este tema, pero queremos hablar de la existencia de Dios. Eso es lo que se llama teología. Teo, Dios, leología, estudio de. Entonces, a la gente a veces estos términos le parece un poco como que es muy filosófico o muy enredado. Todos somos teólogos. Porque todos tenemos un concepto de Dios, todos hemos estudiado una manera, pero lo importante acá es que tengamos el concepto correcto según la palabra de Dios, según las Escrituras, quién es Dios. Nos dice muchas cosas de quién es Dios. Entonces, ¿el cristianismo de qué se trata? Otro día hablaremos de qué es un cristiano según la Biblia. Pero el cristianismo se trata principalmente de Dios. ¿Y en dónde debe comenzar el estudio del cristianismo? Debe comenzar en Dios mismo. En el creador, en el sustentador, en todo lo que refiere. Dice un versículo de la palabra de Dios que está en el libro de Job. Dice, vuélvete ahora en amistad con él y tendrás paz. Cuando tú le buscas, cuando tú buscas la amistad de Dios, dice que aquí que te dará paz. Y paz, en este término paz en el griego habla de hacerte familiar. Hacerte familiar, conocer, servir, abrigar. Y sabemos que este versículo lo dijeron algunos los amigos de Job, ¿verdad? Creyendo que Job estaba mal por su pecado. Pero queremos utilizar este versículo para ver los beneficios de tener una amistad con Dios. Dice aquí Daisy, hay varios mirando, pero dice correcto, como cristianos debemos reflejar a Dios en cada área de nuestras vidas. Entonces sigamos adelante. Volverte familiar. En el estudio de la deidad, que quiere decir Dios, es beneficioso para nuestra mente. Cuando nosotros meditamos en ese Dios, y vamos a ver ahora lo hermoso de meditar cosas que Dios ha creado. Nuestra mente, su nombre, el nombre de Dios, lo que significa, los nombres de Dios, su naturaleza, los hechos, su existencia, al que llamamos Padre. Ese es nuestro Padre que está en el cielo. Entonces, el tema de Dios, donde debe comenzar el cristianismo. Una vez yo estaba en una clase del seminario, la primera clase que tuve en el seminario. Eso fue en el año 2009, aproximadamente 2008. Llegó un profesor, un doctor, llegó de Bogotá y dijo algo que todavía retumba en mi mente. Ustedes no pueden hablar de un Dios que no conocen. O no deberían hablar de un Dios que no conocen. No es para que no habláramos, sino para que nos esforzáramos en conocer en ese Dios quién es. En los tiempos que vivimos ahora, en esta tierra, en estos momentos de algunas cosas que están pasando, no hay trabajo, algunas cosas, mucha gente se hace preguntas sobre lo que está pasando. Y muchas de esas preguntas me dejan entender a mí cuál es el conocimiento que tenemos de Dios. ¿Has escuchado esta pregunta? ¿Por qué si Dios es bueno pasa esto? Déjame decirte, amigo o amiga, que deberías esforzarte en conocer a Dios. Entonces hoy estamos hablando del estudio de Dios, donde debe empezar el cristianismo. Estaba diciendo que estudiar a Dios expande la mente, pero también nos humilla. Trae un desarrollo del intelecto, tanto del alma como de la investigación devota, sincera y continua del gran tema de Dios. Esto lo dijo un teólogo que se llama J.I. Parker. Y otra cita que tengo acá de un hombre que sigo bastante y que tuvo una mente prodigiosa, es Charles Spurgeon, pero a la edad de 20 años. Mira lo que dice Charles Spurgeon sobre el estudio de Dios, que en estos días, pues, estuve hace semanas o un mes aproximadamente, se lo leí a mi esposa y verdaderamente estuvimos meditando lo que dice, es algo verdaderamente cierto y te lo quiero regalar el día de hoy. Esto es una cita de Charles Spurgeon a los 20 años.
Dice, la contemplación de Cristo es un bálsamo para toda herida. La meditación sobre el Padre proporciona descanso de toda aflicción. Y en la influencia del Espíritu Santo hay bálsamo para todo mal. ¿Quieres librarte del dolor? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Entonces ve y zambúllete en lo más profundo del mar de la deidad. Piérdete en su inmensidad y saldrás de allí como si te levantaras de un lecho de descanso, renovado, fortalecido. No conozco nada más que sea tan consolador que para el alma, que apacigüe las crecientes olas de dolor y tribulación, que proporcione más paz en los tiempos de prueba que la ferviente reflexión sobre el tema de Dios. ¿Ves la importancia? La importancia de meditar en ese Dios majestuoso, trascendente, bueno, sobre todas las cosas. Muchas veces tenemos una imagen de Dios que no es correcta. Y nos afanamos y hacemos preguntas, hacemos cosas porque no conocemos a Dios. Al Dios de la palabra, al Dios de la Biblia. Pero Él se ha mostrado a través de su palabra. ¿Sabes qué? Hoy hablamos del conocimiento de Dios, la existencia de Dios. Y vamos a tocar algunos versículos en esta media hora que tenemos. El conocimiento de Dios es crucial para el desarrollo de nuestras vidas. Y mucha gente está viviendo sin conocimiento de Dios. Y no hay nada más cruel. No hay nada más cruel que vivir sin conocer al dueño del mundo y que no nos dará propósito. Es como aquella persona que está con sus ojos vendados y va caminando tropezándose, se va tropezando porque no conoce al creador de él, no conoce sus planes y va en la vida dándose tropezones y erraría en su camino. Mira lo trascendental de no conocer a Dios, lo peligroso, porque tú estarías en la vida caminando dándote tropezones sin conocer ese camino que Él guía para cada uno de nosotros y nuestras familias. Esta persona se está sentenciando a vivir de una manera cruel, como si andara con los ojos vendados. Andaría sin dirección y andaría sin cumplir su propósito. Imagínate lo terrible de no conocer y meditar. Y déjame decirte que Dios lo conoce a través de su palabra. Y ahora voy a regalarte un versículo donde dice qué es conocer a Dios y un concepto de lo que es Dios para nosotros. Si tú nunca has leído la palabra de Dios, si nunca has profundizado en ella, déjame decirte que estás errando y es muy cruel para tu vida, tus propósitos, y todo lo que emprendas irá fuera, irá como si yo voy en la autopista, en el highway como dicen aquí, y me voy por un camino hacia otro lado. Pero cuando tú entras en esa deidad y conoces a Jesús, que es el que te revela al Padre, irás en la vida, que es tan difícil, pero irás confiado porque vas siguiendo tu propósito de vida. Es una vida desperdiciada, aquella vida, lamentablemente, lo peor de toda esa vida, no solamente que es desperdiciada, sino que se perderá su alma. Se perderá el alma de aquel que no conoce a Dios. Dice la Biblia en Juan 7, 17, 3, dice así: y esta es la vida eterna. La vida eterna. Esta vida dura poco, 70, 80, 100 años, muy poco, comparado con una eternidad de millones, de millones, de millones, de millones, de millones, de millones. Y puedo estar toda la noche diciendo millones y todavía me quedaría corto con lo que dura la vida eterna. Esto es un soplo, esto es una neblina, esto es algo pasajero, pero la vida eterna es una vida que no termina. ¿Y qué es la vida eterna? La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado. Conocer significa no solamente un conocimiento intelectual, porque mucha gente dice que conoce a Dios, pero Dios se conoce obedeciéndole, sometiéndonos a su autoridad, una autoridad buena, una autoridad del dueño de todas las cosas, una autoridad de aquel que quiere un bien para nosotros. El único ser viviente en contraste a los demás dioses falsos, el único Dios verdadero. Ese es el único camino es Jesús, y el único Dios es el Dios que nos muestra Jesús a través de tu palabra. Una relación personal con el único Dios verdadero es la vida eterna. Desde el momento que tú conoces a Jesús, empiezas a vivir la vida eterna que Dios nos ha estipulado acá.
Hola Roberto y Patti, que Dios les bendiga y sigan llevando la palabra de Dios. Gracias. Hola mi hermanita, Dios te bendiga. Después saludaré a los demás. Así como hay un solo camino, dice la Biblia que hay un solo camino, también hay un solo Dios. Conocer a Dios es conocer al Hijo que fue enviado. Entonces, estamos haciendo la ruta para hablar de la existencia de Dios. En poco tiempo, en una media hora, un poco más, vamos a tratar de establecer la existencia de Dios a través de la palabra de Dios. Pero para eso quiero darte 5 fundamentos básicos, 5 principios por los cuales debemos como ir por esa autopista para conocer a Dios. Lo primero, la primera autopista o la primer fundamento para llegar a ese conocimiento pleno es que Dios nos ha hablado a través de la Biblia. Dios le ha hablado a través de la Biblia, la que nos da abrir el entendimiento para nuestra salvación. Entonces lo primero para conocer la existencia de Dios es que hay una Biblia. Hay una palabra que Dios escrita y es el único medio donde podemos conocer a Dios, uno de los pocos, pero esa es la revelación principal. Hay otros medios que ahora te voy a dar más adelante. Entonces, primer fundamento, Dios ha hablado a través de su palabra. Segundo fundamento, Dios es Rey y Señor del mundo. Lo creó, gobierna sobre todas las cosas para su gloria, demostrando su perfección con todo lo que hace, a fin que tanto hombres y ángeles le den alabanza y adoración. Entonces, Dios ha hablado a través de su palabra, pero Dios es Dios, Rey, Señor de todas las cosas, lo ha dado todo para que le glorifiquemos y le alabemos. Tercero, Dios es Salvador, activo en su amor, soberano mediante el Señor Jesucristo, con propósito de rescatar a esta humanidad, rescatar a los creyentes de su culpa, del poder de pecado, para adoptarlos como sus hijos y bendecirlos a la tal. En el momento que tú conoces al Señor Jesucristo, tu vida ha sido bendecida. Dice la Biblia que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Está hablando de una bendición espiritual. También Dios puede bendecir de manera material. Te puede dar sabiduría para un negocio, te puede dar, pero no buscamos a Dios con ese fin. Sino dice la Biblia que ya ha sido bendecido. La cuarta ruta, fundamento para conocer a Dios, es que Dios es un Dios trino. Es un Dios que se manifiesta en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en la obra de la salvación están activos los 3. El Padre proveyendo la salvación, el Hijo realizando la salvación. En esta semana nos damos cuenta o rememoramos ese momento al ver la pasión de Jesús, al ver cómo Cristo sufrió, cómo aplicó esa salvación al hombre, y el Espíritu Santo es aquel que aplica la salvación a la vida de aquellos que se acercan a Jesús en arrepentimiento y en fe. El último de los fundamentos para conocer a Dios es la santidad. La santidad consiste en responder a esa revelación de Dios. Cuando yo estudio su palabra, el creyente reacciona de una manera con confianza a lo que Dios le ha dicho y con obediencia, una palabra que es símbolo del cristianismo. El cristianismo significa obediencia, obediencia a la Biblia, obediencia a Jesús, obediencia a sus mandatos. Aunque hoy día haya otro tipo de personas que asisten a una iglesia, que se consideran cristianos, pero ni leen ni obedecen la palabra, la Biblia me dice que eso es algo que no existe. Para ser cristiano hay que obedecer a Dios y ese Dios ha sido plasmado en su palabra. Entonces, esta santidad consiste en responder a la revelación de Dios con confianza y obediencia. ¿Cómo respondemos? Con confianza y obediencia. Respondemos con fe y adoración. Respondemos con oración y alabanza. Respondemos con sujeción y servicio. La vida debe verse y vivirse a la luz de la palabra de Dios. Eso es un creyente, una persona que vive su vida a través de la palabra de Dios y vive y lo muestra. Esto y nada más, menos que esto constituye la verdadera religión. La verdadera religión es esto: parecerse a aquellas cosas que Dios nos ha dado en su palabra. Aquí está Miguel Ángel Quintero. Hola, mi esposa está por allí. Nancy también. Sin santidad nadie verá al Señor, así es.
Y vamos a ver, en estos días he venido hablando de la confesión de fe de Westminster. Nosotros seguimos la confesión de fe de Bautista de 1689. Pero la confesión de fe de Westminster, que es un resumen de las doctrinas cristianas básicas que debe conocer todo creyente para tener una firmeza en cuanto a qué es la oración, que Dios es trino, que quién es Jesucristo, qué es el pecado, qué es la salvación, qué es el evangelio. Ellos tienen la pregunta 4, habla de qué es Dios. Y mira este concepto que para Charles Spurgeon, un predicador del año 1800, y tanto dijo, él dijo así, probablemente la mejor definición de Dios que ha existido. ¿Qué es Dios? Mira qué dice. Dios es espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. ¿Qué es Dios? Dios es espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Al hacer el estudio de Dios, Miguel Ángel, un abrazo pastor, Dios te bendiga. Saludos de Rubio. Oye, hermano Miguel Ángel, saludos a Rubio, Estado Táchira, tierra querida. A ver, una pregunta, estamos hablando de la existencia de Dios, el estudio de Dios, porque a través de estos espacios vamos a hablar de quién es Dios. No nos quedamos solamente con un concepto, porque podemos pasar toda la vida meditando quién es Dios y todavía nos quedamos cortos. Pero la próxima vez, que creo que es el sábado, voy a hablar de la importancia de conocer a Dios. Está hablando de la existencia meramente y después vamos a ir a los atributos, su soberanía, su santidad, su poder, su justicia, su bondad, su ira, porque la ira es un atributo de Dios. Y es un atributo bueno, ¿verdad? Porque esa ira cayó sobre Jesucristo, la ira que estaba sobre mí y la ira que está hoy sobre todo hijo de desobediencia, porque la ira es el pago por el pecado, pero eso fue pagado en Cristo Jesús. Pero eso es para otro espacio. Entonces, la pregunta que me debo hacer al quererme acercar a Dios, al querer estudiar Dios, ¿qué es lo que pienso hacer? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi intención de tener este conocimiento? Si mi conocimiento es simplemente per se por tener más entendimiento, déjame decirte que eso es algo muy peligroso. Y ahí donde la Biblia me dice en la palabra, un versículo muy mal interpretado, que dicen que el conocimiento envanece. Un conocimiento por conocer nada más, por tener la cabeza más grande, es peligroso porque me hace orgulloso. Y dice la Biblia que Él mira al orgulloso de lejos. Pero si mi intención de conocer a Dios es estar más cerca de Él, deleitarme en Él, mi propósito al acercarme de Dios, mi propósito con este estudio va a ser maravilloso, va a ser la forma correcta de conocer a Dios. Entonces, ¿por qué queremos conocimiento? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Para saber más que los demás? ¿Para tener más versículos memorizados que los demás? ¿O para que este conocimiento me acerque a ese Dios que es tan bueno y que ha hecho tanto por nosotros? Ahí le dejo esa reflexión. Entonces, la existencia de Dios. Génesis 1.1 nos revela quién es Dios. Dice así Génesis 1.1. Sé que lo conoces. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el principio. ¿Qué significa esto? Que antes que todo, no en el principio de todo, sino en el principio del universo, en el principio del tiempo y el espacio, cuando Dios ya estaba, Él creó los cielos y la tierra. Todo vino de Él y todo está bajo su control. El tiempo o el día que Adán y Eva pecaron, déjame decirte, a Dios no se le escapó nada de las manos. Dios conocía todo esto. ¿Sabes para qué? Como alguien me preguntó una vez, pero ¿por qué si Dios conocía el principio? ¿Por qué Dios se iba? Tenía un plan maravilloso para glorificarse en la cruz. Desde antes de la fundación del mundo ya se sabía que Cristo iba a venir a morir en una cruz. Que el hombre le iba a fallar, pero que Cristo iba a venir a redimir la humanidad y a redimir hasta la tierra en su segunda venida. La creación da testimonio del poder, propiedad y autoridad de Dios. Cuando dice Dios, ese concepto de Dios es Elohim, que es un término que se le da a la deidad, se le da a Dios y es un nombre del Dios verdadero. Dios entiende todo que el mundo conoce de Él. Y vamos ahora sí a hablar de la existencia de Dios en algunos versículos. Ya vimos que Dios lo conocemos a través de Jesucristo
Esto lo llamamos la revelación especial de Dios. Y los demás, los que nunca han ido a una iglesia y nunca irán, los que nunca han escuchado el Evangelio, ¿será Dios injusto cuando todo acabe por ellos? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Romanos 1, 19, 23. Dice así: porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Lo primero que dice, que Dios, todos conocen a Dios porque es evidente Dios, pero ya vamos a ver en dónde. Pues Dios se lo hizo evidente. Versículo 20 de Romanos 1. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad. ¿Dónde se han visto con claridad? La existencia de Dios. Estamos hablando hoy de la existencia de Dios. Siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Por medio de la creación, Dios se da a conocer a todo el ser humano. Los indios por allá, las personas que están en la selva, tienen la manera de conocer a Dios y reflejar ese Dios a través de lo creado. Vamos al 21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y en su necio corazón fue entenebrecido. Dice al final, profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. Estamos hablando de la existencia de Dios. Este versículo refleja claramente que Dios en su soberanía ha plantado evidencia de su existencia en la misma naturaleza. La misma naturaleza habla de Dios y a través de la razón y de la ley que está puesta en sus corazones. Pero no vamos a adelantar un poco adelante. Vamos a reflexionar un poquito sobre el versículo 20. El versículo 20 dice, porque aquí hay dos atributos. El versículo habla de su eternidad y su poder. Aquí se hace en evidencia la eternidad y el poder quedan de manifiesto ante la creación que transmite un mensaje claro e inconfundible de la existencia de Dios. ¿Sabes qué? Para que nadie tenga excusa. Dios, al decir eso, nos hace responsables a todos los hombres al que no querer conocer a Él, le ha mostrado la misma creación. ¿Sabes qué dice el Salmo 19? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos, que habla de toda la inmensidad, lo más grande que Dios ha creado. El cielo azul, dice otra versión. El cielo azul nos habla de la grandeza y de todo lo que Él ha hecho. El cielo es la parte más grande de la creación y representa toda la creación en sí misma. Los cielos, la creación misma, proclaman la gloria de Dios. La existencia de Dios el día de hoy. ¿Ok? Esa gloria es la reflexión de su mismo carácter. Cuando yo veo los cielos, dice otra versión, cuando yo veo los cielos, ellos me dan una idea de la sabiduría, de la grandeza y la majestad de Dios. ¿O cuánto nos ha ido a la gente que le gusta ir de camping? Se va a las montañas. O a nosotros que nos gusta, bueno, venimos de una zona montañosa y nos encanta, pero ¿sabes qué nos encanta más? La playa. Cuando tú has ido a la playa, cuando tú has estado meditando, quizás has dormido allí, te colocas en una hamaca, nosotros ya podemos hablarle de un chinchorro, que es una hamaca tejida, y te acuestas ahí en la tarde y escuchas o te pones a mirar el mar. ¿Qué es lo que representa? Eso está hablando. Eso da una paz, porque ahí se ve el pincel, la firma de aquel que creó todas las cosas. Estaba con mi esposa en estos días y hay mucha gente que le gusta, y hay muchos movimientos que se han desvirtuado y se han salido de la palabra de Dios, pero el movimiento naturalista y estos movimientos verdes buscan en la creación lo que deben buscar en Dios. Y ellos pues cuida la creación y todas las cosas buenas, pero desvirtúan al creador. Le han puesto madre naturaleza cuando es el creador de todas las cosas el que representa todas esas cosas. Representa la paz. Y hablando que estaba hablando con mi esposa, tenemos un dispositivo electrónico donde tú le hablas y él contesta, y este dispositivo le dice, Alexa, quiero escuchar la lluvia. Entonces tú escuchas la lluvia y ahí el mar y las olas. ¿Por qué tú crees que eso es utilizado por la gente para traer paz? Pero ¿sabes qué? Está hablando de la creación, está hablando del creador. La gloria de Dios es la perfección de Dios. Y eso es lo que cuentan los cielos. El testimonio del universo es claro, pero ¿sabes qué dice la Biblia?
que el pecado resiste. El pecado resiste al Creador. El pecado resiste al Creador. Y ya casi culminando, estamos hablando de la existencia de Dios. Para luego en otros temas, en otros espacios, seguir hablando de ese Dios. Porque vemos, y mi preocupación es dar a entender los conceptos básicos del cristianismo. Porque se ha hecho tan usual que nos olvidamos. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Qué es los medios que nos ha dado la oración? Entonces hemos desvirtuado las cosas. Y estábamos haciendo un resumen. ¿Dónde debe comenzar el estudio del cristianismo? Debe comenzar en Dios. Dios. Porque al conocer tú a Dios, al intimar con Él, en una relación íntima a través de su Hijo Jesucristo, vas a poder deleitarte, vas a poder tener paz. Hablamos que Charles Spurgeon dijo que no hay nada mejor para las tribulaciones en los tiempos de angustia, para las heridas, que la contemplación profunda de ese Dios maravilloso y majestuoso. ¿Y en dónde podemos meditar de ese Dios? En su palabra. Por eso en el espacio anterior empecé a hablar de la palabra, de sus atributos, de su inerrancia, de su claridad, de su inspiración. Porque si nosotros tenemos duda de la palabra de Dios, no vamos a poder conocer a Dios. También dije que es cruel vivir esta vida sin conocer a Dios. Porque vamos a andar como dándonos golpes con los ojos vendados, y nuestra vida no tendrá el propósito. Y lo peor, perderemos nuestra alma. Perderemos nuestra alma. Porque al llegar a Dios, es como dijo aquel que llegó y dijo: ya estoy en casa. Estamos en casa. Estamos con nuestro Padre y Él tiene planes para nosotros. ¿Ok? Pero estamos en Romanos 2, 14, 15, terminando ya el día de hoy. Romanos 2, 14, 15 habla de esa existencia de Dios y nos refleja que no hay ni uno que no pueda decir que no conozca a Dios. Aún el más ateo de los ateos le está resistiendo, pero su corazón, a través de conciencia y a través de la naturaleza, no tendrá excusa de decir yo. Y muchos ateos dejan de ser ateos, y estoy hablando con amor. Dejan de ser ateos en el momento de la angustia, en el momento de estar en cama. Y qué bueno que Dios permita todas esas cosas para que reflexionen lo pequeño que somos. En el tiempo que vivimos como humanidad hoy día, en un país tan grande como este, hemos visto que un simple virus pequeñito puede desestabilizar todo. ¿Sabe qué? Pero puede desestabilizar todo, pero a Dios no lo desestabiliza. Ni aquellos que están en sus manos lo desestabilizan. Porque yo he hablado también. Este virus está trayendo unas muertes, y tanta muerte. Y que debe dolernos. Pero apenas es del 1 o 2%. Pero ¿sabes qué virus? Es letal el 100%, el pecado. El virus del pecado es letal 100%. De 100 mueres. Y si mueren en pecado, morirán en sus delitos. Irán a una presencia sin Dios. Pero ¿por qué debemos conocer a Dios? Porque a través de Dios Él trajo la cura del pecado, que es Jesucristo. La cura del pecado es Jesucristo. Y ese es el que cada final de programa, por eso yo digo hay esperanza, y este programa se llama Hay Esperanza. Porque la única solución para todos los problemas de la vida está en Dios, en su palabra, y es Jesucristo. Pero terminando con Romanos 2.14 dice lo siguiente, para que vean que no hay excusa de aquellos que dicen no creo en Dios, no creo en algo que no vea. Hoy estaban hablando de Tom Hanks. Dice yo no puedo creer en algo que no conozco, y hoy está lamentablemente enfermo con esta enfermedad que está aflicando y tratado. No puedo creer en algo que no veo. Pues déjame decirte la Biblia que sí lo has visto. Porque lo has visto en su naturaleza, lo has visto en las montañas, lo has visto. Dios existe. Y así tú quieras. ¿Sabes qué es terrible? El orgullo. Pero en el momento de la pequeña, gracias a Dios que permite ese momento de la pequeña, y el conocimiento de Dios nos humilla. Nos humilla de una manera buena. La humillación buena es aquella humillación que me lleva a reconocer. A reconocer lo pequeño, lo insignificante, lo finito que soy, pero lo grande y maravilloso y todopoderoso que es ese Dios al cual puedo entregar mi vida. A su manera, no es
a mi manera, es a su manera porque Él no viene a nuestra vida a montarse de copiloto, Él viene a tomar el control del volante. Pero mira lo que dice la Biblia en Romanos 2, 14, 15. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no tienen ley, son una ley para sí mismos. No es algo muy difícil de entender. Los gentiles no tienen ley porque ellos están hablando de la ley de Moisés. La ley de Moisés vino para los judíos. Ellos no tenían la ley de Moisés, pero tienen otra ley. Tienen otra ley. Mira lo que dice. El versículo 14. Los principios morales que están en nuestros corazones por instinto han guiado a estos gentiles. Los gentiles son aquellos que no son judíos. Todos los judíos y todo el mundo, los demás, son los gentiles. Entonces el hombre tiene la imagen de Dios. Y como imagen de Dios, sabe por naturaleza distinguir entre el bien y el mal. El hombre sabe distinguir entre el bien y el mal porque Dios ha colocado en cada uno de nosotros lo que se llama un razonamiento, que muchos le dicen una voz pequeña, que es la conciencia. Para que en el día de la visitación de Dios, en el día del juicio, uno puede decir, epa, tú sabías lo que era bueno, tú sabías lo que era malo. Aunque no tuvieron la ley escrita, tuvieron sus razonamientos. Versículo 15. Ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. La Biblia dice que la ley está escrita en los corazones, sabiendo lo que es bueno y malo. Una persona que nunca haya leído la Biblia, una persona que nunca haya asistido a la iglesia, tiene la ley escrita en sus corazones. Cuando el día del juez, porque la Biblia dice que va a venir un día del juicio, y no quiero aguarte la fiesta, pero es un día del juicio, para si tú conoces a Dios y sigues este espacio, vas a ver que Dios es un juez justo y es un juez bueno. No podemos separar la justicia de Dios con la bondad, con el amor, con la santidad, con la eternidad, con todos los atributos. Y Dios va a venir a decir, bueno, aquí están tus obras, Roberto. Y yo quise siempre llegar a la perfección, siempre tirar alto, pero como pecador que soy, nunca llegué. Entonces, si yo quiero valerme delante de Dios por mis obras, déjame decirte, como decimos en mi país, estoy frito, porque nunca mis obras van a poder agradar a Dios. Nunca, porque las obras de Él exige son perfectas. ¿Y por qué exige perfección? Porque solamente vino Jesús a vivir esa vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir. Entonces cuando yo entrego mi vida a Cristo, Él hace un cambio y vive esa vida perfecta y se presenta delante del juez. Y el juez dice, es culpable Roberto, pero va a pagar Jesús. Y ahí sí soy salvo. Pero si tú resistes a Dios, estás diciéndole a Dios, yo quiero... Cuando esté delante de ti, yo voy a ir a mi manera. Yo voy a ir con mis alegatos. Y déjame decirte que vas a perder. Y no es lo que vas a perder, sino que vas a pasar una eternidad sin Él. Entonces, dice la Biblia que los que no tenían ley, tienen ley en su corazón. Es esa vocecita que te dice a cada rato, no lo hagas. No lo hagas. No hagas eso. No te agarres lo que no es tuyo. No estés coqueteando con aquella que no es tu mujer. No estés haciendo esto y aquello. Esa es la conciencia que Dios ha colocado para decir, hey, sería injusto, no, Dios no es injusto, Dios es justo. Entonces, esta revelación está clara en nuestras vidas. El hombre no tiene excusa para decir que Dios no existe. No tiene excusa. El gentil sin ley de Dios en sus manos tiene la ley, la que Dios escribió en su conciencia. Entonces, los judíos tienen su ley, nosotros los gentiles tenemos la ley de corazón y la conciencia, y una vez que tú llevas a Cristo, Él te quita ese velo de la mente, Él transforma tu corazón, y ahora sí tienes la ley de la palabra de Dios porque la puedes entender. Aunque tú la tengas, déjame decirte que la Biblia se hizo para creyentes. ¿Por qué? Todo el mundo la lee, pero muy pocos la pueden aplicar y vivir, porque se necesita, es imposible vivir la palabra de Dios sin el Espíritu Santo. Cuando tú recibes a Cristo, el Espíritu Santo llega a tu vida y Él te revela la verdad de Dios, te la revela, te la revela, te la revela. Y te hace que te arrepientes y te confieses ahí delante de Dios, y es un continuo arrepentimiento diario. Entonces la ley moral en el corazón le dice que hay un Dios dador de esa ley. No hay excusa para el día del juicio, no hay excusa para los ateos. Ellos son ateos porque quieren, porque se resisten a Dios. Entonces, la función de esta revelación, estamos hablando de la existencia de Dios. Dios se ha manifestado a través de las montañas, de su creación. Dice la Biblia, los cielos cuentan su gloria.
a través de la mente, la conciencia, a través de un corazón donde se ha dejado lo bueno y lo malo. Y todo esto Dios, ¿para qué lo hace? Para proclamar su gloria. Eso implica que cada vez que Él hace algo es para que está revelando todo acerca de Él. Mientras más me relaciono con Dios, mientras más me relaciono, mejores van a ser las bendiciones que tengo de Él. Terminando, tres argumentos principales pro existencia de Dios. Ya los hemos hablado, pero los quise enumerar al final. Primero, el argumento cosmológico. ¿Qué es eso? Lo que cuentan los cielos. Lo que cuenta, algo que no puede salir de la nada. La creación no puede haber salido de la nada, como dicen muchos. Debe existir una causa. Ese es el argumento cosmológico. Cada efecto tiene una causa. El creador tiene una creación. No puede haber existido algo que salió de la nada. Debe existir una causa. El segundo fundamento, el fundamento teológico, el diseño. El orden, el diseño y el cómo demanda la existencia de un creador. Todo como está ordenado. Cuando tú ves aquellos que han estudiado ciencias del área de la salud, pueden ver lo perfecto que es esta máquina que es el cuerpo. Tú puedes ver lo perfecto de la naturaleza, los animales, cómo hay la fotosíntesis, el intercambio, cómo puede haber la perfección del creador. Ese es el argumento teológico. Y el último, el argumento moral. El argumento moral dice, el hombre tiene una idea de aquellas cosas que son buenas y malas. Para él hacer esa diferenciación se requiere que la ley moral de su conciencia, de esa persona, actúe. Y tiene que haber alguien que dio esa ley moral. Así que eso es lo que tenía para ti hoy. Hablamos hoy de la existencia de Dios. Hablamos de la locura de caminar sin Dios en este mundo, como aquel que camina con los ojos vendados. Hablamos de la meditación, de la creación de la deidad, te amplía la mente y todo problema se hace pequeño y te da soluciones y te da gozo en medio de las circunstancias. Y que esa meditación es lo mejor que puede hacer. Que hablamos también de cuál es el motivo por el cual queremos conocer a Dios. Si es por el conocimiento en sí, es peligroso porque me envanece mi corazón, me hace orgulloso. Pero si yo quiero conocer más de Dios, para estar más cerca de Él, eso me trae paz y bendición a mi vida. Déjame, antes de terminar, quiero saludar y orar por todos ustedes. Baldo Vieri, ¿cómo estás, Baldo? Heidi Segnini, hola Heidi. Sabina, Juan Corona, ¿cómo está, hermana Sabina? Daisy, ¿cómo estás, Daisy? Jaime Forero Camargo, hola Jaime. Orlando Díaz, ¿cómo estás, Orlando? Dani Sánchez, ¿cómo estás, Dani? ¿Cómo estás, hermana Calles? Dani Sánchez dice, buenas tardes, Dios lo bendiga, saludos. Sneider, ¿cómo estás, Sneider? Hermano José Domingo Chacín, ¿cómo estás? Todo lo que vimos es por nuestro pecado y al estar y darle la espalda a Dios. Así es, Daisy. Pastor Javier Arteaga, ¿cómo está mi hermano? Un abrazo. Mi esposita Patti, hola. Hola mi hermana, ¿cómo estás? Ivette, Lalita. Mamajazo Mateo, ¿cómo estás? ¿Quién más está por aquí? Víctor Hugo, hermano Víctor Hugo, un abrazo, hermano. La hermana Herminia. Miguel Ángel Quintero, ¿cómo está Miguel Ángel? Nancy de Jiménez. Ángela Morán, ¿cómo está Ángela? Marcos Balbuena, hola hermano, ¿cómo estás? Tania Castro, el pastor Francisco, ¿cómo estás? IBP Miguel Calmo, hola. Hernando Chaparro, hermano Hernando, gusto saludarle. Pati dice, lo peor es que no se arrepiente y perder el alma y ven, nos hacemos grandes en los peores momentos. José Alberto, ¿cómo estás, José? Un abrazo, hermano. Matt Walker, hi, Pastor Mark, God bless you. Dani Sánchez y Beth, hola. Así que quiero al final orar por ustedes y nos escuchamos el próximo sábado donde sí vamos a seguir hablando sobre temas teológicos, temas importantes. Ya sabemos que la condición no es tener más conocimiento, sino contemplar a ese Dios maravilloso que es lo mejor que puede pasar en mi vida. Así que vamos a orar. Padre, te adoramos y bendecimos, te damos gracias por este tiempo. Señor, gracias por tu misericordia, por tu verdad y por tu amor. Gracias, Señor, por tu visitación. Gracias por tu existencia. Gracias por la creación que aunque el hombre la dañó, tú has venido a través de Cristo Jesús. Una semana que recordamos hoy día para sanar nuestros corazones, sanar nuestras vidas y aún sanar la tierra en tu segunda venida. Te pido que tu Espíritu Santo sea ministrando la vida y los corazones
de mis amados hermanos, amigos que nos visitan. Aquel que no te conozca, Señor, pueda conocerte. Aquel que está a cargo de una obra, se le dé sabiduría, amor, compasión por el perdido. Señor, que en estos tiempos, Señor, nos acerquemos más a ti, Señor. Podamos conocerte para intimar y saber lo hermoso que es estar en tus manos. Qué loco, qué cruel, qué desfachatado es vivir sin ti, Señor. Gracias porque eres bueno. En Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo. God bless you. Dios les bendiga. Esto ha sido Hay Esperanza.